La paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. En esta tarde quiero leer un versículo de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versos 28 al 31. Leo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el 31 dice lo siguiente: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Hermanos, quiero en esta tarde entregar un comunicado que nos ha hecho llegar nuestro obispo presidente para que nosotros comprendamos mejor nosotros podamos entender la razón por la cual no nos congregamos. Yo he dicho en innumerables ocasiones que no es falta de fe que no nos congreguemos, es por obediencia a nuestras autoridades y, como lo hemos leído en la palabra de Dios en el último contexto, es por amor a nuestros hermanos, por amor al prójimo. Amén. Voy a dar lectura a este comunicado. Dice de la siguiente manera: ¿es correcto que las iglesias suspendan sus reuniones por el coronavirus? Nuestra iglesia está tomando precauciones en medio del coronavirus. Hemos suspendido todos los cultos, reuniones y demás actividades presenciales. ¿Hicimos lo correcto? Sí, por las siguientes razones. 1. Por amor a las personas. Según Jesús, el segundo mandamiento de Dios más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El encabezado que hemos leído. ¿Cómo mostramos amor por nuestros prójimos? Básicamente, hermanos, en dos formas. 1, haciendo todo lo que podamos hacer para hacerles bien, y 2, evitando todo aquello que pudiera hacerles daño. Si los expertos nos dicen que el coronavirus, aunque no sea tan letal como otros virus, sí es muy contagioso y que es muy recomendable practicar el distanciamiento social, entonces suspender las reuniones de nuestras iglesias es una muestra clara de amor por el prójimo. Esto es así, sobre todo con respecto a las personas más vulnerables, las personas mayores y las que tienen enfermedades respiratorias y otras condiciones de alto riesgo. Por respeto a las autoridades, en segundo lugar, dice: Jesús nos enseña a dar a César lo que es del César. Esto está ahí en Marcos capítulo 12, verso 17. Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos exhortan, nos animan a someternos a las autoridades que nos gobiernan, según Romanos 13, del 1 al 7 y 1 de Pedro 2, 13 al 14. Ahora, sabemos, hermanos, que hay dos excepciones a ese deber de someternos a las autoridades. Primero, cuando éstas nos mandan a hacer algo, aquello que Dios nos prohíbe hacer, y segundo, cuando nos prohíben hacer aquello que Dios nos manda hacer. Se podría argumentar que como Dios nos manda a congregarnos, según Hebreos 10, 24 al 25, no deberíamos obedecer a las autoridades suspendiendo nuestras reuniones. Pero lo que vemos hoy no se trata de una orden anticristiana, absoluta o permanente. Y como diremos más abajo, existen formas alternativas de cumplir el mandato del Señor de congregarnos. Por una cuestión de humildad, es cierto que los expertos no son infalibles y tampoco parece haber total acuerdo en la comunidad médica y científica. Pero la gran mayoría de nosotros somos mucho menos expertos. En todas las esferas de la vida confiamos en diferentes expertos. Cuando vamos al médico, confiamos en su diagnóstico.
Cuando nos operan, confiamos en el cirujano. Cuando hay un policía dirigiendo el tráfico, confiamos en él. Cuando volamos, confiamos en el piloto. Sé que hay excepciones a esta regla, pero como norma general, confiamos en los expertos y con razón. Hay que tener razones de mucho peso para no confiar en las personas que saben mucho más que la mayoría de nosotros sobre el coronavirus. Y no todo lo que hemos leído en internet cuenta como razones de mucho peso. Por el bien de nuestro testimonio, el mundo nos observa. Tristemente, se aprovechará de cualquier excusa para hablar mal de nosotros y, lo que es mucho más grave, para hablar mal de nuestro Señor y su palabra. Un ejemplo claro, hermano, es lo que sucedió en una iglesia en Puente Alto. Amén. Todos lo saben. Las decisiones, no podemos evitar que se hable mal de nosotros, pero lo que sí podemos y debemos evitar es dar razones para que hablen mal de nosotros. Las decisiones que tomamos ante el coronavirus pueden hacer daño a nuestro testimonio o pueden convertirse en oportunidades para el Evangelio. Cuando la gente vea nuestra confianza en el Señor, nuestro amor los unos por los otros y nuestros prójimos, y nuestra colaboración como ciudadanos responsables, porque existen alternativas. En esta crisis, hermanos, damos gracias al Señor, quizás más que nunca antes, por todo lo que la tecnología nos permite hacer hoy. Nuestra congregación no es una de las más avanzadas en cuanto al uso de la tecnología, pero buscamos hacer un culto virtual. Estamos aprendiendo a hacer reuniones de discipulado, estudios bíblicos y más por conferencia online. Nada puede reemplazar reunirnos en persona para adorar a nuestro Dios, pero la tecnología nos ayuda a mantenernos en comunión y edificarnos los unos a los otros. Y quizás lo mejor de todo es que hay no creyentes recibiendo ayuda espiritual a través de estos medios de comunicación, gracias, en un sentido, a la crisis del coronavirus. ¿Por qué estos medios son temporales? Si nuestros gobiernos estuviesen decretando el cierre de todas nuestras iglesias de manera definitiva y permanente, pasaríamos con razón a la desobediencia civil. Pero ese, hermano, no es el caso. Aunque nadie sabe cuánto durará esta crisis, parece que tiene fecha de caducidad, sea de semanas o de meses. Esperamos y oramos que las medidas que nuestros países están tomando ayuden a adelantar el fin de esta tremenda situación. Aquello que no podríamos ni deberíamos soportar si fuera algo permanente, sí lo podemos soportar durante un periodo de tiempo limitado. Para terminar, hermano, el David bíblico tuvo que pasar bastantes meses en diferentes desiertos, privados de los medios de gracia públicos. Esta fue una situación muy dolorosa que él lamentó en más de uno de sus salmos. En el Salmo 18, el Salmo 63 y muchos más. De igual manera, es bueno que nosotros lamentemos la interrupción de nuestros cultos y demás reuniones y actividades. Lo malo sería que no echáramos de menos esos medios de gracia públicos. Estos tiempos en el desierto son tiempos de prueba, de nuestra confianza en el Señor, de nuestro amor por nuestros hermanos y por nuestros prójimos, y de la realidad de nuestra profesión de fe. Sí, el Señor quiere, y nunca mejor dicho, saldremos de este desierto. Quiera el Señor que cuando llegue ese momento, salgamos más agradecidos que nunca por los medios de gracia públicos, más fuertes en el Señor como resultado del tiempo de prueba y con más ganas de disfrutar de la dulce comunión de la familia de la fe. Amén. Hermanos, creo que este comunicado que nos ha entregado nuestro obispo presidente nos deja mucho más en claro que no es un llamado a la desobediencia lo que estamos haciendo nosotros, ni menos, hermanos, en la falta de fe. Porque hay personas también que nos dicen, bueno, ¿y ustedes no tienen fe? ¿Cómo no oran al Señor para que se termine esto? Sí, estamos orando, estamos pidiendo. Estamos clamando al Señor para que esto se termine, para que
crisis para que esta pandemia amaine, para que mengue, para que se vaya. Pero también nosotros no nos podemos, hermanos, anteponer a las cosas o los planes que el Señor tiene para el mundo. El mundo está en crisis. El mundo necesita, o quizás se merece, por decir algo. No quiero ser juez en esto, no corresponde. Pero quizás necesitamos un remesón. Necesitamos pasar este desierto. Necesitamos que algo nos remezque y poder volvernos a Dios. Necesitamos aumentar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Amén. Este comunicado quería hacerlo yo dispuesto para todos ustedes, hermanos y personas que también escuchan por este medio. Y quiero agradecer al Señor por nuestro obispo que lo ha instado a hacer esta comunicación para que nosotros entendamos que lo que el Señor quiere o el propósito que el Señor tiene para nuestra vida es quizás hacernos volver a la fe que antes teníamos. Dios les bendiga, Dios nos ayude, hermanos. Vamos a hacer una oración para dar por finalizado este comunicado. En el nombre de Jesucristo. Amado Señor, en estos momentos te agradecemos la bendición que tú nos das a través de tu palabra, Señor, porque debemos amar a nuestro prójimo. Y estamos siendo obedientes, Señor, a tu palabra y a nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, Señor. No podemos reunirnos, no podemos hacer presencia civil o colectiva, pero sí, Señor, tú nos das estos medios, esta oportunidad para poder reunirnos virtualmente, Señor. Ayúdanos y ayuda a toda la nación, a todo el mundo, Señor, que está sumido en esta pandemia, Señor, que tanto daño y tantas vidas ha cobrado. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido. Y queremos seguir siendo protegidos, Señor, de tu parte a través de la oración. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.